Nos encontramos en la última semana de Cristo, aproximadamente 2 días previos a su crucifixión. Geográficamente nos hallamos allá en la ciudad de Jerusalén. Jesús se encontraba en el templo enseñando por medio de parábolas. Y hermano, ya lo había hecho antes allá en Mateo capítulo 13, en esa hermosa sección que habla acerca de las parábolas del reino. Antes de pasar al texto que nos corresponde en esta mañana, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es una sección que habla acerca de las parábolas del reino. Y quiero que solamente vea conmigo los títulos, todas aquellas parábolas que el Señor Jesucristo enseña en esta sección. Ve ahí en Mateo capítulo 13, el primer título dice la parábola del sembrador. Más adelante dice la parábola del trigo y la cizaña. Siga la página siguiente, dice la parábola de la semilla de mostaza. Luego, la parábola de la levadura. Luego viene la parábola del tesoro escondido. Después, la perla de gran precio. Y por último, la red. ¿Qué tienen en común todas estas parábolas del capítulo 13? Es que todas ellas, salvo la parábola del sembrador, comienzan diciendo: el reino de los cielos es semejante a algo. Ahora sí, de Mateo capítulo 13 vayamos a Mateo capítulo 22. Comenzamos en esta mañana un nuevo capítulo, Mateo capítulo 22. Quédese con esta breve introducción que acabo de hacer y procedamos con la lectura. Mateo capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, junto a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Vamos a tener un tiempo de oración. Hermano Ignacio, te puedo pedir que puedas interceder por este tiempo, por favor. Ya. Padre Celestial, Dios, sea usted dirigiendo este tiempo, sea usted hablando a cada uno de nosotros, y que su palabra sea tocando cada corazón para transformar nuestras vidas a su voluntad. Bendiga a Fabián y dejamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, después de haber leído esta porción, este relato solo aparece en el Evangelio de Mateo. En su contexto, Jesús ha comunicado ya dos parábolas. Recordará usted, allá habló acerca de la parábola de los dos hijos. Y la semana pasada el pastor Pablo estuvo compartiendo acerca de la parábola de los labradores malvados. Más hoy día nos corresponde una tercera parábola conocida ahí en el título de su Biblia, dice parábola de la fiesta de bodas. Lo que Jesús pretende es revelar el juicio de Dios contra Israel, especialmente a los líderes religiosos de la época, llámese fariseos y principales sacerdotes. Entre los versículos 1 y 2 del capítulo 22 vemos una introducción que Jesús hace a la parábola. Vea conmigo allá, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante. De la misma forma que las parábolas de Mateo capítulo 13, el reino de los cielos es semejante a algo o es comparado con algo. ¿A qué? A un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. De manera que este rey puede notar que era también padre. Un padre que tenía su hijo, y su hijo era el novio de esta boda. Probablemente este hijo era el príncipe, probablemente este hijo era el heredero de su padre, el heredero de este rey que se menciona acá en esta parábola. Por otro lado, la fiesta la hizo su padre. Su padre era el anfitrión de la fiesta, de manera que el rey es el personaje central de esta parábola. Y mis queridos hermanos, el mensaje de hoy se titula La indiferencia ante la invitación del rey. La indiferencia ante la invitación del rey. Y algo que debemos comprender antes de pasar a analizar esta parábola es cómo eran las fiestas de bodas en aquellos tiempos, cuáles eran las costumbres de Oriente en aquel tiempo. Y es bueno saber que antes de llevarse a cabo una fiesta, se enviaba una invitación. Y luego, cuando se acercaba la fecha de la fiesta, se comisionaba a uno o más siervos, los cuales se enviaban para anunciarle a esos invitados, a esos convidados, que ya todo estaba preparado. Esos eran los dos pasos a seguir en relación a las fiestas. Por ejemplo, en el libro de Esther, la reina Esther invita al rey Asuero y a un hombre llamado Amán a una fiesta. Miren, acompáñenme por favor a el libro de Esther. Este se encuentra un libro antes que el libro de Job. Esther, capítulo 5.
Esther, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer desde el 7, dice: entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta, versículo 8. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces lo primero era la invitación a este banquete. Pero luego, vea conmigo el capítulo 6 de este mismo libro, versículo 14. Se encontraba este hombre llamado Amán y su esposa y sus amigos. Lea conmigo el versículo 14 del capítulo 6. Dice: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Vale decir que el banquete ya estaba listo. Y llegan estos eunucos del rey para traer a Amán a este banquete. Ahí vemos más o menos la cultura. ¿Cómo era la cultura? Que es totalmente opuesta a nuestra cultura occidental. Vuelva conmigo a Mateo capítulo 22. Ya conocemos el procedimiento de las fiestas. Vamos a ver en este capítulo 22, en primer lugar, los convidados a las bodas. Los convidados a las bodas. Lea conmigo desde el versículo 3, dice: y envió a sus siervos a llamar a los convocados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid, dice, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué podemos ver de este rey? Este rey disponía de siervos a su disposición, quienes eran los encargados de llamar a los convidados a la fiesta de bodas. Este verbo llamar implica una invitación, implica una convocación. Este mismo término, llamar, se aplica en Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13, cuando el Señor Jesucristo dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este texto se usa el mismo verbo como una invitación, como una convocación. Y el mismo verbo lo podemos ver también en Mateo capítulo 11, versículo 28. Un texto muy conocido que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de nuestro Señor Jesucristo llamando: vengan a mí. De manera que, en otros términos, podríamos decir que Dios invita a los pecadores a aceptar el don de la salvación. Hermanos, siempre es por iniciativa del Señor. Es Él quien llama
quien elige y quien también espera la respuesta del pecador. Otro dato histórico. En Oriente, el invitado no aceptaba de inmediato esta oferta, esta invitación, sino que se esperaba de él que la rechazase. Para luego, en esta segunda etapa donde iban los siervos a decir todo está preparado, en esa instancia el siervo conducía o empujaba a que aceptara la invitación. Aunque el convidado desde el principio haya pensado, voy a asistir, voy a aceptar la invitación, la cultura decía que tal persona invitada debía concederle a la persona que le invitaba el privilegio, el honor de ser obligado a venir. Esa era la costumbre de la época. Y esto, mis queridos hermanos, nos parece cuando se habla del Evangelio en ciertos textos bíblicos, el llamado al Evangelio se presenta a veces como un mandato, se presenta como una orden que debe ser cumplida. Y se me viene a la mente Hechos capítulo 17, versículo 30. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, o pueden proyectarlo ahí también. Hechos capítulo 17. Pablo se encontraba en la ciudad de Atenas. Mire conmigo, el versículo 30 del capítulo 17 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se ve claramente este mandamiento del Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Es una orden de Dios. Pero sin duda, hermanos, tenemos que considerar también que no todos van a responder o no todos van a obedecer a la orden del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, de judíos y de gentiles, el mismo es rico para con todos los que le invocan. Pero mire lo que dice el versículo 16, dice, más, ese es un contraste, más, no todos obedecieron al Evangelio. Sin duda, el mandamiento puede estar, arrepiéntanse, sin embargo, no todos van a obedecer al llamado. Y eso es muy importante considerarlo para lo que sigue. Denme un momento. Volvamos mientras tanto a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. ¿Cuáles fueron las reacciones de estos primeros invitados? Vea conmigo el versículo 3. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Pero todos se negaron a venir, dice otra versión. Sin embargo, como les mencioné, dentro de la cultura, dentro de las costumbres orientales, esto era esperable, que el invitado dijese, no voy a ir. Versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo,
decid a los convidados, a estos mismos. Ahí podemos ver la insistencia del rey. Versículo 4, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. ¿Cuál es el llamado? Venir a las bodas. Pero ¿qué dice el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Es decir, que este primer grupo de invitados o convidados a la fiesta fueron indiferentes al llamado del rey. Este primer grupo no respondió ante la orden real: venir a las bodas. Y no solamente no hicieron caso, sino también dice el texto que se fueron. Se fueron. En otras palabras, siguieron su propio camino. En otros términos, estas personas se fueron a sus actividades cotidianas, y el texto va a decir que uno se fue a su labranza y otro a su negocio. Y eso me recordó la parábola del sembrador. Allá en Lucas capítulo 8, versículo 14, en la parábola del sembrador, cierta parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos esa parábola? Parte de la semilla cayó entre espinos. Y cuando Jesús les explica a sus discípulos, esta es la interpretación de la parábola, les dice: estos son los que oyen, pero yéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Note ahí esa frase, pero yéndose. Y déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, muchos hoy actúan con indiferencia frente al Evangelio. Ese Evangelio que pretende salvar sus almas del infierno. Sin embargo, actúan con indiferencia. Leamos el versículo 6, dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Yo me pregunté, pero si estamos hablando de una boda, se supone que es un momento, una fiesta para celebrar, para gozarse, para comer, para disfrutar. Sin embargo, este primer grupo de invitados tomaron a estos siervos, los insultaron y los mataron. De la misma forma que en la parábola de los labradores malvados, de la misma manera, en el versículo 35 del capítulo 21, dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Casi actuaron de la misma manera que en esta tercera parábola. Pero los afrentaron y los mataron. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey? Versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó, se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, destruyó y quemó su ciudad. Probablemente aquí la parábola está haciendo referencia, y muchos comentaristas concuerdan con ello, estaba anticipando aquella futura destrucción de Jerusalén allá en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos. Bueno, versículo 8 dice: entonces dijo a su siervo, ¿quién? El rey: las bodas a la verdad
están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no eran dignos? Porque este primer grupo no le había concedido el honor, el privilegio a quien los invitaba. Tanto al rey como a los sirvientes que actuaban en nombre del rey. Estos convidados estaban en abierta rebeldía contra la autoridad del rey. Y pensamos que este rey es el Padre, Dios Padre, invitando a los pecadores. De manera que no solo rechazaron a los sirvientes del rey, no solo estaban oponiéndose al rey, sino también abiertamente rechazaban al Hijo del rey. En otros términos, rechazar al Hijo de Dios es rechazar al Padre, ya que el Padre envió a su Hijo. Entonces, en este primer punto vemos los convidados a las bodas, pero en un segundo lugar vemos los nuevos convidados. Y dice el texto, buenos y malos. Lea conmigo el versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y, pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, mis queridos hermanos, el rey está extendiendo una nueva invitación a través de sus siervos a otras personas que originalmente no eran los primeros invitados. El rey está diciendo, llamen a las bodas a cuanto halléis en el camino. Y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Cuál es la idea de acá de malos y buenos? Se trata de aquellas personas que no merecían recibir la invitación. Ellos no merecían, así como sí la merecían los primeros invitados. Eran personas que no merecían recibir la invitación, ni tampoco ellos esperaban recibirla. Y en eso estamos los gentiles. Nosotros pertenecemos a distintas naciones, no somos judíos, no pertenecemos a las tribus de Israel. Sin embargo, Dios hizo una nueva invitación a nosotros, los gentiles. Nos llamó para que viniésemos a Cristo. Esto nos tiene que causar una tremenda gratitud de pensar que la salvación es por gracia, que no es por mérito mío, sino es un regalo inmerecido. Y siempre uno tiene que preguntarse, bueno, si yo no lo merecía, entonces ¿qué era lo que merecía? Y la respuesta es, merecíamos la muerte. Merecíamos la separación de nosotros como pecadores de un Dios santo y justo. Muerte eterna. Hubiésemos tenido que afrontar lo que se conoce como la segunda muerte. No había vuelta. Pero la misericordia del Señor fue mayor. Su gracia fue mayor. Y todos los que hemos creído en Cristo Jesús es solamente por la gracia de Dios. No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse.
frente a la presencia de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos los nuevos convidados, somos los nuevos invitados del Rey y como consecuencia del Hijo. Porque eran las bodas del Hijo. Ahora, uno piensa, ¿este primer grupo solamente debía asistir? Era un festejo, una alegría. Solamente tenían que ir al banquete, mas rechazaron el llamado, rechazaron la invitación y actuaron en rebeldía. No sé si en este lugar hay alguien que no conoce a Cristo. No sé si en este lugar hay alguien que tal vez ha oído hablar de Dios, tal vez más de alguno fue enseñado en la palabra de Dios, pero aún no ha creído, pero aún no se ha arrepentido de sus pecados. Yo no lo sé, pero si hay alguien, no sea rebelde a la invitación que el Padre hace por medio de su Hijo Jesucristo. Punto número 3 y último, un extraño en la fiesta. Versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12, y le dijo: amigo. Note esa palabra, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados. Note la figura del rey como el anfitrión de la boda de su hijo. Versículo 11 dice: y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No sabemos cómo entró este hombre a esta fiesta, pero sí se sabía que cada invitado a una fiesta de boda se le exigía usar vestidos para la ocasión. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos participado de algún matrimonio, de algún pariente, de algún amigo, y uno no va vestido de polera y pantalón corto. No, ni en la cultura occidental, ni tampoco era en la cultura oriental. De hecho, uno se arregla, se compra un terno, las mujeres su vestido, nos peinamos, nos bañamos, nos preparamos para la ocasión. Ahora bien, también quien no se vestía de acuerdo a la ocasión, eso era una abierta ofensa, un insulto para el anfitrión, el rey y también su hijo, el novio. Versículo 12 dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ese vestido de boda evidencia el corazón de esa persona. Y el rey lo sabía muy bien. Y le dijo: amigo, que también puede ser traducido como compañero o camarada, perdón. Y esto cuando lo estudiaba me estremeció. Amigo, le dice, es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo cuando Judas Iscariote se acerca a él
le da un beso y entrega a su maestro. Esto es un adelanto de lo que en el futuro vamos a ver, pero vea conmigo Mateo 26, versículo 50. Mateo 26, versículo 50. Voy a leer el 49 para entender el contexto. Dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La misma expresión, amigo, que Jesús usa con Judas Iscariote. Eso habla de un trato amable de este rey para con un extraño que luego va a ser expulsado de la boda. Entre los convidados había un hombre que había entrado al banquete de manera extraña, no aprobada por el rey. Esta clase de personas son aquellos que pretenden entrar al reino de los cielos bajo el eslogan "a mi manera". Existe la manera de Dios. Había una manera de entrar a esa fiesta. Pero aquel hombre quería o pretendía entrar en el reino de los cielos a su manera. Y no puedo dejar de recordar a mi abuelo cada vez que escucho esa palabra. Mi abuelo, Mario Figueroa, siempre dice creer en Dios a su manera. Él ora a Dios a su manera. Pero existe la manera, a la manera de Dios. Esto es tanto así como otros que pueden decir todos los caminos llegan a Roma. Esto no es así. No todos los caminos llegan a Roma. La Biblia enseña ya en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús, refiriéndose a sus discípulos, les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, solo un camino, y ese camino se llama Jesucristo. El único que puede salvar al pecador se llama Jesucristo. Sin embargo, en esta fiesta había un extraño. Ahora veamos, ya para ir concluyendo, la respuesta del hombre. Mateo 22. Mateo 22, versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Literalmente significa que este hombre no tuvo respuesta. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que servían, versículo 13: atadle al extraño, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los banquetes de la antigüedad se celebraban generalmente de noche y se celebraban en salones amplios donde se colocaban lámparas que iluminaban todo el lugar de noche y en habitaciones iluminadas, de manera que cualquier persona que quedaba excluida del banquete o de la fiesta, se decía de ella que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera. Y eso era la noche. La noche.
Tal expresión era semejante y es semejante al día del juicio. Súmele a eso que los orientales le tenían un terror a la noche. Es por eso que ellos colocaban en sus habitaciones lámparas durante toda la noche, simplemente por el temor a la oscuridad. Mire las palabras precisas que ocupa el Señor Jesucristo para hacer referencia al juicio final, pero también al infierno. Bueno, ese es el terrible castigo que le esperaba a los principales sacerdotes, pero también a los fariseos, que habían rechazado al Mesías Hijo. No era por falta de evidencia, sino que era por incredulidad, ya que hemos visto a lo largo del libro de Mateo que Jesucristo da todas las evidencias que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el enviado, el ungido de Jehová, que había de venir. Mas los judíos esperaban a un Mesías, pero esperaban a un Mesías rey, a un Mesías majestuoso que los iba a sacar del imperio romano. No creían en el Mesías sufriente de Isaías capítulo 53. Y no creyeron estos fariseos y estos principales sacerdotes. Rechazaron al Mesías Hijo, por ende al Padre. Pero también esta palabra se extiende a todo aquel que hoy rechaza y es indiferente a la predicación del Evangelio. Versículo 14. La explicación de la parábola. Como bien dice el pastor, no tenemos que ir a otras partes de la Biblia para obtener la interpretación de la parábola, sino que el mismo Señor Jesucristo en el versículo 14 nos entrega la explicación de la parábola. Dice: porque muchos son llamados o invitados y pocos escogidos o aprobados. Los escogidos fueron distintos a quienes originalmente se les hizo la invitación. Y luego a este primer grupo se les avisó que ya todo estaba preparado para venir a las bodas. Sin embargo, hemos visto que este primer grupo no hizo caso y siguieron su propio camino. Y déjenme ver un detalle ahí en el capítulo 22, versículo 15, que me imagino que se va a tocar la próxima semana, pero fíjese en el detalle. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso da cuenta que no había reacción en estas personas. Su corazón estaba endurecido, su corazón era incrédulo, totalmente. Sin embargo, hubo un segundo grupo, que fueron aquellos descritos como buenos y malos, que no merecían la invitación, que tampoco esperaban la invitación, pero que sí participaron, que sí respondieron al llamamiento. Quienes llenaron las bodas del Hijo del Rey. Estos, mis queridos hermanos, son los escogidos o los aprobados para entrar en el reino de Dios. Mi pregunta es: ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿O es como aquel extraño en la fiesta que buscaba imponer
su propia manera. ¿Quién soy yo? ¿Primero, segundo grupo o como este extraño? Y quiero concluir con lo siguiente. Acompáñenme por favor a el Evangelio de Juan, capítulo 21. Esta es una de las aplicaciones que podemos extraer para nuestras propias vidas. Juan capítulo 21. De hecho, el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había sido sepultado, ya había resucitado y ya se había aparecido en más de una ocasión a sus discípulos. Mateo capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 3, dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Pregunta: ¿había indiferencia en Pedro respecto a la persona de Jesús y a la obra que él había hecho en la cruz? Pedro lo había reconocido como el Mesías. No había dudas de que Pedro había creído en Jesús. Era su hijo, así como usted y como yo. ¿Había ingratitud en Pedro? Y con razón tal vez había frustración por haber negado 3 veces a Cristo. No obstante, allá en Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús llamó a Pedro estando juntamente con su hermano Andrés y le dijo que desde ahora ya no sería más un pescador de peces, sino que ahora iba a transformarse en un pescador de hombres. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, Pedro volvió a su antiguo oficio. Así como los hombres del primer grupo siguieron su propio camino, enredados en su labranza y negocios, Pedro estaba mostrando cierta indiferencia, aun siendo hijo de Dios. Y eso cabe preguntarnos a nosotros, siendo hijos de un Padre, siendo hermanos de Jesucristo, tal vez como creyentes estamos siendo indiferentes, estamos siendo ingratos, somos indiferentes al llamado de Dios, que el Padre está haciendo en nuestras propias vidas. Somos indiferentes a la obra del Señor que nos llama a participar, que nos llama a ser también pescadores de hombres. Estamos siendo indiferentes en el servicio de la Iglesia de Cristo o en ministrar a otros creyentes. Esa es la reflexión que nos queda. Así como este primer grupo, o así como Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ¿yo estoy siendo indiferente? Vamos a ver.